¿Me confirman? ¿Me escuchan? ¿Empezamos? Optimix Network. Optimix Network. Optimix Networks. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a charlar hoy sobre este tema controles de ancho de banda. Un tema que quizás para muchos ya es algo muy usado, muy dominado, muy conocido. Hoy no vamos a manejar el nivel de profundidad que manejamos o el nivel de especialización que manejamos anteayer, el martes, con el webinar de SD-WAN. A veces los temas son avanzados, a veces no son tan avanzados, pero tengamos en cuenta siempre que los webinars son presentaciones de estos temas, ¿sí? Por eso vamos un poquito más rápido que lo normal, muchísimo más rápido que lo normal. Durante los entrenamientos tenemos días en los cuales podemos acceder a los routers y hacer las prácticas y consultar con los compañeros de los grupos. En los webinars es todo mucho más vertiginoso, pero bueno, ese es el objetivo, tener un pantallazo. Recuerden además que si se registraron en Optimix, van a quedar sus cuentas Google y van a tener el privilegio de acceder al video, así que después mañana, si quieren, pueden ver el video un poquito más tranquilos. Mañana o el lunes, a veces tardamos un poquito en subir el video a YouTube. Vamos entonces, comparto pantalla y empezamos con el tema que hoy nos toca. Vamos, controles de ancho de banda. A ver, sin duda, como venía diciendo en el video de Instagram donde los invitaba a participar de esta charla, el ancho de banda es nuestro recurso más costoso porque lo tenemos que pagar todos los meses. Y no sé si es el más costoso, pero sí es el más valioso, porque el ancho de banda va a repercutir en el tiempo que nos demore hacer las cosas. Y el tiempo es vida, y nosotros queremos sacrificar el menor tiempo posible en realizar nuestras tareas para poder tener o más tiempo para ser productivos o más tiempo para estar con la familia, descansar, etc. Somos muchos los que desde hace varios años, por ejemplo, anulamos de nuestra vida los discos rígidos magnéticos, ¿no? Una vez que conociste los discos rígidos de estado sólido, ya está, no hay retorno. Bueno, lo mismo es con el Internet, ¿no? Necesitamos tener Internet rápido para poder desarrollar todas nuestras actividades, en especial cuando son actividades productivas. Objetivos de esta charla: analizar qué criterios utilizar para evaluar el ancho de banda que tenemos que invertir para nuestros usuarios, presentar los recursos disponibles en MikroTik para ver ese ancho de banda, y presentar los controles de ancho de banda y sus características. Primero, aclarar algunos conceptos. En MikroTik, todo lo que implique gestión del ancho de banda tiene varios aspectos de análisis. El primer análisis que podemos hacer con respecto al control de ancho de banda es restringir el ancho de banda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir restringirlo? ¿Qué quiere decir restringir el ancho de banda? Quiere decir contabilizar una determinada tasa de bits por segundo que cumplen con un determinado criterio, por ejemplo, el tráfico que proviene de una determinada IP, y si el ancho de banda o la tasa de bits por segundo que consume esa IP supera un determinado umbral, ponele 5 megabits, todo tráfico que intente superar esa tasa de bits por segundo, lo vamos a dropear, ¿sí? Eso es restringir el ancho de banda. Entonces, hay un concepto asociado a la restricción de ancho de banda que es el umbral, ¿sí? A partir del cual toda bit por segundo que supere ese umbral o velocidad que supere ese umbral, lo vamos a dropear, ¿sí? Así es como trabaja el control ancho de banda en MikroTik para restringir el ancho de banda. Entonces, vamos a ver cuál es nuestro número de alumno. Recuerden, todos tienen en Optimix el número de alumno, yo soy el número 11. Entonces nos vamos a conectar un segundito para ver la herramienta maestra básica que nos permite hacer ese control. Nos conectamos por Winbox a lab.optimix.us en el puerto 10.100 alumno. Yo soy el alumno 11, así que voy a entrar al 10.111. El usuario es admin y la clave es 4 veces la letra Q, ¿sí? La letra Q de Q. La Q de Q 4 veces. Una vez que ingresen, vayan al Identity y a continuación del alumno X pongan su nombre y su apellido. Así podemos saber quiénes están en el aula, quiénes están compartiendo esta práctica y viendo esta configuración directamente en la red. Repito entonces, para entrar al router de alumno, primero vamos a la página de Optimix. Acá dentro del evento, ¿sí? Una vez que ingresamos al evento, vamos a el número de alumno y con el número de alumno ingresamos, cada uno entra a su router. La dirección en la que tienen que ingresar es
lab.optimix.us, 10.100 alumno. Usuario admin y clave cucu, 4 veces el Q, la Q. Recuerden que esto es un acceso a Winbox, ¿sí? No intenten entrar con un navegador, con un Chrome o algo por el estilo, no es la idea, tenemos que entrar por Winbox. Además, recuerden que durante todas nuestras actividades dentro de Optimix, ¿sí? Apretamos F5, cuando queremos refrescar la página, confirmamos que tenemos este número de alumno. Acá abajo a la derecha tenemos el botón levantar la mano. Si quieren hacer alguna pregunta, pinchan en ese botón y yo les digo, no sé, contame Miguel, ¿qué querés? ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? Así que estoy atento a sus manos levantadas durante esta charla. De hecho, hay, por ejemplo, pregunta Kevin. Kevin, contame, ¿cuál es tu pregunta? Veo su mano. ¿Me podés decir, pues, profe, porfa, cómo ingreso a la MicroTik? ¿Qué dirección IP es? Acá, lab.optimix.us, 10.100 alumno, usuario admin y clave cucu. ¿Sí? Esta es la dirección, lab.optimix.us, 10.100 alumno. Voy a pegarlo en el chat para que no te confundas, así lo pegas en tu router, reemplaza el AA por tu número de alumnos. ¿Sí? Si sos el 25, por ejemplo, ahí tenés que poner 25, ¿ok? Ok, te agradezco, si no es que estoy en el celular y no, casi no. Entonces no vas a poder, no te preocupes, mañana vas a poder ver la grabación y vas a poder hacer tus prácticas con lo que aprendamos. ¿Dale? Avancemos ahora, así podemos seguir todos juntos. Entonces, restringir es limitar el ancho de banda, dropear el exceso, y normalmente lo implementamos, vamos acá al router, con el menú Queues, pestaña Simple Queues. Entonces, acá ya tenemos la herramienta con la cual podemos implementar el control de ancho de banda. Esto es muy interesante porque nos permite restringir el ancho de banda a los distintos usuarios que pueden existir en la red. Acá, obviamente, es un desafío saber qué usuarios tenemos en la red. Normalmente, la operación de los usuarios en la red la vamos a poder visualizar con el servidor de HCP. Entonces, cuando nosotros creamos una red LAN con la cual damos servicio, por ejemplo, 172.16, alumno 254, en el Ethernet 3, y entregamos de HCP, podemos rápidamente, en el Ethernet 3, saber qué usuarios están navegando en nuestra red. ¿Sí? Entonces, tanto en una red hogareña o en una red corporativa, podemos ver qué usuarios están conectándose a Internet a través de nuestro router y de esa forma hacer un primer análisis del estado de consumo de ancho de banda en la red. ¿Cuántos clientes, cuántos dispositivos, cuántos usuarios están navegando en este Wi-Fi? ¿Sí? El Wi-Fi ruteado por este router MikroTik que tengamos en nuestra. Vamos a hablar de este tema, ¿no? De cómo analizar, evaluar, entender cuál es el estado de nuestra red. Porque siempre el problema, en definitiva, es el Internet anda lento. Y lo que tenemos que evaluar, entre otras cosas, es por qué anda lento, quién se está consumiendo el ancho de banda. Entonces, el primer análisis que vamos a hacer es esto de restringir. Cuando yo tengo identificado un usuario, como en este caso, que tengo un usuario que se llama Doña Rosa, y tiene la IP 172.16.11.253, repito, este es un webinar, es un tema introductorio, yo voy a ir un poquito rápido. Recuerden que en los entrenamientos oficiales nos tomamos el tiempo para detenernos en cada cosa, hacer prácticas, tropezarnos, ¿sí? Preguntar las cosas varias veces. Hoy vamos a ir un poquito rápido, pero recuerden que mañana van a tener el video, repito, o el lunes, y lo van a poder volver a ver con más detenimiento las veces que quieran, ¿sí? Por eso es importante registrarse en Optimix Networks y configurar la cuenta Google, ¿sí? La cuenta Google es aquella que les va a permitir ver los videos de todas las actividades en las que participan. Entonces les decía, una vez que identificamos la IP del usuario, la copiamos y en la ventana Queues, Simple Queues, podemos definir, acá indicando la IP del usuario, el ancho de banda de subida, por ejemplo 2 megas, y el ancho de banda de bajada que va a tener este usuario. Fíjense qué fácil que es restringirle el ancho de banda a un usuario ruteado con MikroTik. Tan fácil como esto. A partir de ahora, este usuario no va a poder consumir
más de 2 megas de subida y 10 megas de bajada. ¿Sí? Esto puede interpretarse mucho o poco. Hay un universo para analizar con respecto a esto. Esto lo profundizamos en el entrenamiento avanzado de calidad de servicio. Recuerden que en 2 semanas empieza la tercera edición de este año de los entrenamientos oficiales MikroTik con el primer nivel, ¿sí? Creo que es el miércoles 5 de junio empieza el MTCNA, correcto. Así que ahí vamos a aprender todo esto en profundidad. ¿Por qué? Porque siempre están las excepciones, ¿no? Hay algunos usuarios a los que quiero darles más ancho de banda que a otros. Hay algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, yo quiero al primer usuario que se conecte darle todo el ancho de banda disponible. Y si se empiezan a conectar más usuarios, repartir el ancho de banda entre esos usuarios. Claro, porque si hay un usuario que está solito, porque es el primero que llegó a las 9 menos cuarto de la mañana a la oficina, bueno, que él tenga todo el ancho de banda a su disposición. Pero cuando empiezan a haber más usuarios, se repartan ese ancho de banda. Así, no desperdiciamos el ancho de banda. Entonces, este es el primer contacto con la restricción de ancho de banda. Acá, en el menú IP, DHCP Server, Leases, puedo ver los usuarios que están conectándose a esta red y por ende conocer sus IPs y por ende identificarlos. Y una vez que los identifico, copio la IP y la configuro mediante el menú Queues adentro de una Simple Queue, ¿sí? Estas Simple Queues son la herramienta más simple, directa, mediante la cual podemos imprimirle una restricción de ancho de banda a esta IP. Los únicos campos que tenemos que configurar son estos dos: max limit de subida y max limit de bajada. 2 megas de subida y 10 megas de bajada. Estos campos tienen valores preconfigurados. Si yo abro este campo, van a ver que hay valores preconfigurados. No se sometan a estos valores, ¿sí? Son de referencia. Si vos querés decir que a este usuario le querés dar 333K de subida, podés ponerlo igual, ¿sí? Es un campo que permite definiciones totalmente libres. Ok, seguimos entonces. Ya aprendimos cómo restringir el ancho de banda a ciertos usuarios. Esto lo vamos a implementar fundamentalmente cuando veamos que ese usuario está intentando consumir mucho ancho de banda. Y ahora lo que va a faltar, que vamos a ver en breve, es cómo identificar qué usuario está consumiendo o intentando consumirse el ancho de banda. Voy a ir abriendo el DUD, a ver si me puedo conectar a una red remota en producción y ver usuarios navegando y de esa forma poder implementar o ver en un router en producción, ver muchos usuarios traficando y consumiendo ancho de banda para poder hacer un análisis de mundo real. A ver, acá puedo meterme. Esta es una red doméstica, entonces acá voy a Tools, Torch, veo la LAN, acá, Start, ahí veo usuarios navegando, perfecto. Ahora voy a hablar sobre esta herramienta, no se preocupen. Ok, restringir entonces, ya aprendimos a restringir. Simple Queues, una herramienta muy poderosa. Aclaro por las dudas que cuando uno define la restricción de ancho de banda, yo acabo de definir la restricción de ancho de banda para una IP, yo podría ir creando más queues, ¿sí? Una para cada IP y definiendo el ancho de banda que le quiero dar a cada una de esas IPs, ¿no? Y de esa forma puedo ir creándome una lista de controles, uno por cada usuario que quiero restringir. Ok, entonces, en la restricción hay un parámetro que es la tasa de bits por segundo, que pueden ser kilobits o megabits. Vamos a definir el umbral y estamos definiendo el criterio de tráfico mediante la IP del usuario, ¿sí? Además, en los controles de ancho de banda, en el control de tráfico de MikroTik, también podemos priorizar el tráfico. El concepto de priorización es un concepto más avanzado que implica identificar servicios que están atravesando la red, como por ejemplo telefonía IP, como por ejemplo accesos a escritorios remotos en operaciones laborales, ¿sí? Gente que está trabajando, accediendo a escritorios remotos, a PCs, terminal server, Windows, accediendo a sistemas de gestión, sistemas internos. Entonces, esos son tráficos con objetivos laborales, con objetivos productivos, entonces posiblemente queramos proteger esos anchos de banda para que
la navegación, Netflix y YouTube no se consuman el ancho de banda que tenemos que usar para trabajar. ¿Sí? Ese es el concepto de priorizar tráfico. Eso también es un concepto más avanzado que vemos en el entrenamiento avanzado de calidad de servicio, ¿sí? El Traffic Control Engine. Ok, entonces, nosotros podemos restringir el ancho de banda o priorizar el ancho de banda. Cuando restringimos el ancho de banda, que es lo que acabo de enseñarles, que es básicamente lo que vamos a ver en esta charla, usamos Simple Queues. Cuando necesitamos priorizar el ancho de banda, este es un concepto más complejo, más avanzado, que requiere entender los servicios que vamos a estar transportando. Bueno, la priorización se construye utilizando el mangle en el firewall y normalmente los árboles de colas también en el menú Queues, pero usando esta pestaña, Queue Tree. Acá es donde implementamos árboles de colas, o también se les llaman estructuras jerárquicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber una cola madre que sabe cuánto ancho de banda hay disponible y colas hijas que dependen de esta cola madre que van a decir qué servicios existen en la red. ¿Sí? Fíjense que este concepto que vemos acá, los árboles de colas con los cuales podemos priorizar el ancho de banda y proteger servicios, como dije recién, la telefonía, las cámaras de videovigilancia dentro de la empresa, el acceso a los servidores del sistema de gestión, como les comentaba recién. Fíjense que acá no hay ningún parámetro que diga dirección IP. ¿Ven? Acá no hay para poner una dirección IP. Esta herramienta, los árboles de colas, requieren este parámetro que tenemos acá, que es Packet Mark. ¿Sí? Este es un concepto que nace en el mangle, que nace en el firewall. Si yo voy al firewall y rápidamente creo una regla de mangle inútil, ¿sí? Una regla basura, solamente quiero generar el nombre de la marca de paquete, ¿sí? Soy una marca basura. Acabo de crear esa marca que no sirve para nada, solamente para que la puedan ver acá, en el árbol de cola. Así es como interactúan el mangle, que me va a permitir identificar tipos de tráfico complejos, con los árboles para implementar priorización. ¿Sí? En esta charla nosotros vamos a estar más vinculados a la restricción, porque es un tema más cotidiano, más simple, y ese es el objetivo de este webinar. Ok, entonces restringir versus priorizar. Restringir es fácil, puedo directamente con la Simple Queues decir la IP del usuario que quiero restringir, cuánto ancho de banda le quiero dar, y priorizar es un poquito más complejo, necesito entender parámetros lógicos, técnicos específicos de los protocolos que quiero proteger en la red. ¿Sí? Acá es muy importante, esto sí es oportuno aclararlo, a veces se plantea el siguiente requerimiento. Me dicen, Jorge, quiero priorizar la navegación para que la gente navegue más rápido. No, ¿sí? La navegación es el tráfico más abultado. La navegación es el tráfico más pesado. No se lo puede mejorar. A lo sumo lo que yo puedo es proteger o mejorar los tráficos más delicados, de menor volumen, pero que requieren más inmediatez. Como por ejemplo la conexión de un juego en red, que necesita tener baja latencia para que cuando le estás apuntando al enemigo no te peguen un balazo. ¿Sí? Entonces ahí necesitamos que esos tráficos que generan poco ancho de banda sean protegidos, tengan ancho de banda protegido, se resuelvan antes que los tráficos voluminosos, como es el Dropbox. El Dropbox es voluminoso, es mucho ancho de banda porque estamos transfiriendo archivos. El Google Drive es voluminoso, también estamos transfiriendo archivos. YouTube es voluminoso porque los videos pesan mucho y producen mucho tráfico en la red. Facebook, Netflix, todos esos tráficos no se pueden priorizar. Uno lo que siempre prioriza son los tráficos delicados y de menor caudal, como ser los escritorios remotos, o, como decíamos, la telefonía IP. ¿Estamos? Ok, entonces, restringir el día a día o encolar, ¿sí? Las queues son las colas de control ancho de banda, nos permiten restringir el ancho de banda. Ahora, yo en principio, cuando quiera restringir, lo primero que tengo que hacer es, como decimos cariñosamente, situarnos en la palmera.
¿Eh? ¿Cuánto ancho de banda tengo? ¿Cuánto ancho de banda puedo repartir, puedo entregar? Para eso yo necesito saber cuánto ancho de banda hay disponible. En principio, eso lo podemos ver rápidamente mediante el menú interfaz. Acá en interfaces, yo veo en el Ethernet 1, que es mi interfaz WAN. Todos pueden acceder en sus routers de laboratorio, los routers en la nube, ¿sí? Recuerden, acá tienen el acceso al router de cada uno. Router en la nube es por Winbox a Lab Optimix US 2.10100 alumnos. Y el número de alumnos lo pueden ver acá. ¿Sí? Dentro del evento, en Optimix, acá tienen el número de alumnos. Y recuerden que acá, si apretan este botón, pueden levantar la mano para hacerme preguntas. ¿Ok? Estoy atento si tienen dudas. Entonces, les decía, acá en el router que tiene cada uno, el Ethernet 1 es la conexión a Internet, es la WAN. Por acá tienen que salir todos los usuarios de esta red. Y en el caso de la red online, el Ethernet 3 es la LAN, a donde se conectan los usuarios en la red online de Optimix que utilizamos durante los entrenamientos. En una operación de oficina, de infraestructura u hogareña, nosotros vamos a tener la misma situación. Posiblemente la WAN no sea el Ethernet 1, capaz que el Internet lo conectás al Ethernet 2 o al 4. Recuerden que las interfaces en MikroTik son totalmente configurables. Entonces ahora, viendo el Ethernet 3, yo veo cuánto ancho de banda están consumiendo los usuarios. Obviamente en este momento están consumiendo poquito, entonces yo puedo decir, no tengo mucho ancho de banda, están consumiendo 50K. Claro, porque eso es lo que se está consumiendo en este momento. Entonces, la primera herramienta muy poderosa que nos brinda MikroTik está acá, en Tools Graphing. En Tools Graphing nosotros podemos almacenar adentro del propio router, sin esfuerzo ni costo, un gráfico histórico del consumo de ancho de banda en la red. ¿Sí? Se almacena directamente dentro del router. Y así podemos tener un pantallazo de cuánto ancho de banda se suele consumir sumatoria, por ejemplo, en nuestra red. Así que entendamos eso. Esta es una primera herramienta muy poderosa para tener un registro gráfico histórico promedio del consumo de ancho de banda en la red. Vamos a ver cómo se usa, cómo se configura. Vos vas a Tools, Graphing, y acá ves la primera pestaña, Interface Rules o reglas de interfaz. Apretas el más y apretas OK. ¿Por qué más y OK? Porque yo siempre elijo la opción All. Yo no quiero especificar qué interfaz quiero graficar. Directamente las grafico todas. Entonces ponemos All, aprieto OK. A partir de ahora el router va a estar generando un registro histórico del consumo, del ancho de banda que atraviesa las interfaces. Entonces vamos a ver este equipo que estábamos viendo acá, 10.219.4.1, a ver, el acceso a web, 219.80, vamos a ver este equipo, 10.219.4.1 en el puerto 219.80, estoy accediendo a la web de este router, voy a gráficos, y ahí veo el registro histórico de todas las interfaces de este equipo. Voy a ver la interfaz Ethernet 1, que es la de FiberTel. Bueno, vemos que se está consumiendo un poquito. A ver la de Telecentro. Esta no se está usando, entonces en el último día muestra muy poquito ancho de banda. Esta es la que está usándose. Fíjense que el registro, estos gráficos muestran así. Acá te muestran el último día, acá la última semana, acá el último mes y acá el último año. ¿Sí? Antes de seguir, levantó la mano Gabriel. Contame, Gabriel, ¿cuál es tu pregunta? Hola, profe. Buenas noches. Buenas Una noches. consulta cortita. Siempre me quedó la duda, no sé exactamente, el tema de habilitar los gráficos, ¿le consume mucho disco, mucho procesador o memoria al router? Procesador y memoria no consume nada. Si vas a generar graficación de las interfaces, no consume nada. ¿Sí? Es despreciable lo que consume de los gráficos. Ahora, si vas a generar graficación de las colas, fíjate, viste que yo creé una cola simple acá, hice una queue. No, acá no, acá. Viste que hice una queue, acá estas dos queues. Esto también podés graficarlo, yendo a Tools, Graphing, Queue Rules. En vez de Interface Rules, Queue Rules. Apretás el más y también te genera un gráfico, te almacena un registro histórico del ancho de banda que pasó por cada una de esas queues.
O sea que te está generando un registro histórico del ancho de banda que consumió cada IP. Es buenísimo, ¿sí? Te permite tener un registro promedio histórico del ancho de banda que consumieron estos usuarios. Si vos en tu red tenés 1500 usuarios, bueno, eso sí consume disco rígido. Si tenés 40, 30, es despreciable, ¿sí? Así que tenés que estar atento. Si tenés 30, 40, 50 usuarios y 8 interfaces, esto no consume nada de disco rígido. A ver, en ningún caso consume CPU, ¿sí? CPU y RAM no lo consume en ningún caso, ni con 1500 usuarios ni con 5. Pero cuando vos tenés 1500 usuarios, ahí sí, esto te lo cuento porque hay una red con la que trabajamos que tiene un solo router con 3000 usuarios y cuando generamos el backup, el archivo pesa 65 megas. ¿Sí? Así que sí, ahí sí ocupa un poquito de disco. ¿Vale? Y es importante aclarar también por las dudas que estos gráficos no pueden almacenarse externamente. ¿Sí? Y de hecho ni siquiera puedes especificar en qué carpeta se guardan estos gráficos. Es información que se almacena en el sistema de archivos interno del router. Son almacenamientos inaccesibles por los administradores. ¿Vale? Muchas gracias, profe. De nada. Entonces, acá tenemos un registro histórico, les decía, el último día, semana, el último mes, el último año. Entonces, si yo miro el último día, ¿ven que el pico dice 50 megas? O sea que evidentemente este proveedor, Fivertel, tiene 50 megas. Y acá veo la última semana, o sea que desde el viernes que estamos saliendo por Fivertel, porque antes estaba saliendo por Telecentro, acá vemos el último mes. Estos gráficos te los podés copiar y los podés pegar en un Word, si tuvieras que hacer un reporte, por la razón que sea, ¿sí? Son PNGs. Así que, para tener en cuenta, primer pantallazo para conocer el ancho de banda que se está consumiendo en la red. Entonces, nosotros siempre tenemos que tratar de que los anchos de banda tengan estas curvas. ¿Ven? Esto obviamente es un router que está, fíjense, el gráfico diario muestra 1600 megas. ¿Sí? Este es un router que está moviendo mucho ancho de banda. Cuando las curvas son así redonditas, quiere decir que el ancho de banda se está consumiendo bien, que cuando la demanda disminuye, el consumo disminuye, y cuando la demanda sube, el consumo sube. Pero si ustedes se fijan acá, ¿ven? Hay como que bajó un poquito, pero no bajó casi nada. ¿Ven? Acá sí, a las 5 de la mañana, 6, hubo un bajón de consumo, pero acá el consumo empezó a las 2 y no paró hasta las 0 horas. ¿Sí? Es muy probable que en este horario esté habiendo saturación. Es muy probable que en este horario la demanda de los usuarios no pueda ser satisfecha por la oferta de ancho de banda que le estamos dando a este router. Esto quiere decir que hay muchos usuarios que se están peleando por el ancho de banda. Entonces, tenemos que tratar de que no ocurran estas mesetas en los gráficos históricos. Esto es importante en especial en routers de gran trabajo, ¿sí? Routers que están moviendo mucho ancho de banda, porque son los momentos en los que uno dice, ¿estaré dando un buen servicio? ¿Sí? Cuando vemos estas mesetas, los gráficos en realidad tienen que ser en lo que va del día, ¿sí? Si yo hago este eje, esto es un día, esta es a la mañana, estas son las 10 de la mañana, 11, y estas son las 3 de la tarde. ¿Sí? Normalmente las curvas tienen que tener un pico a las 11, bajar a las 3, subir a las 9 de la noche y bajar a las 5 de la mañana. Así tendría que ser la curva. Entonces siempre a las 3 de la tarde tenemos que tener un bajón y a las 5 de la mañana. Este gráfico que estamos viendo acá, si lo notan, está constante y tiene el bajón a las 5 de la mañana, pero después el resto del día se mantiene constante. ¿Sí? No hay una bajada a las 3 de la tarde, que es cuando tendría que mermar la demanda. ¿Sí? Así que durante todo el día tenemos una situación de exigencia por parte de los usuarios que no estamos pudiendo satisfacer. ¿Sí? Ahí estamos saturando, decimos. En el momento de ese pico, cuando se hace plana la curva,
Bueno, eso es una falacia, ¿no? Si es plano no es curvo. Pero cuando la gráfica no tiene la curvatura que esperaríamos, es que están saturándose y a todos les están dando mal. ¿Mm? Contame, Juan, ¿cómo andás? Juan Carter. Todavía no te escuchamos, tenés que Bueno, poner el... no me oyes todavía. Ahora Bueno, sí, ahora te escuchamos. muchas gracias. Gusto verte. Oye, Igualmente, Juan. muy brevemente. Mm. Se te apagó el micrófono, volví a encenderlo. Bueno, ya está Ahí se mejor. encendió, muy bien, dale. Ok. Bueno, entonces en la parte de graphing en Q rules, esas son reglas que impactan exclusivamente los gráficos, ¿verdad? Nada más que los gráficos. Así es. En graphing. Eso quiere decir que si tengo una regla que no Use. encuentro una gráfica para esa regla, y lo tenía yo en Simple Qs, ¿por qué será? No aparece una gráfica. ¿Será que no han usado esa Q nunca? Hay una simple queue que no genera gráfica Es correcto. y acá en Queue Rules tenés all. Sí tengo all, pero luego tengo allow address, una IP específica. Sí, pero allow address es quienes pueden acceder a estos gráficos, no es a quién estás graficando. Ya. Así que si acá lo que tenés es una IP específica, quiere decir que solo esa IP puede ver estos gráficos. Así que yo que vos le pongo 0000/0 e inspecciono a ver qué se está graficando. Muchísimas gracias, ya entendí el problema que tengo. Dale, probalo y después me contás. Bueno, entonces, colas simples, ya las vimos. Algo que tiene muy interesante las colas simples es que cuando vos ves esa restricción, o sea, cuando vos ves la cola simple trabajando, acá en queues, si alguien se está consumiendo el ancho de banda, vas a ver que la cola se pone en rojo, ¿sí? Indicando el estado de saturación, que alguien se está saturando ese ancho de banda. Vamos a ver si esta compu no tiene las VPNs conectadas. Déjame ver si logro ver un router en producción. Acá. Queues, acá. ¿Mm? ¿Ven? Esta cola se puso en rojo. Este usuario está intentando consumir sus 10 megas. Esta cola también. ¿Mm? Esto es muy bueno de las Simple Queues. El color me permite ya tener una primera visión del estado de consumo de ese usuario. Esto es importante porque cuando el usuario llama, supongamos que este usuario me llama y me dice, sí, el servicio de ustedes funciona muy mal porque me anda muy lento el internet, uno le puede decir, disculpe, pero evidentemente usted está consumiendo todo su ancho de banda. Y entonces el usuario te va a decir, si no estoy haciendo nada, entonces vos le tenés que decir, ¿no será que le compartiste la clave del Wi-Fi a algún vecino? Porque su servicio está consumiendo todo su ancho de banda. Si a usted le funciona lento, es porque alguien se está consumiendo su ancho de banda y no le está quedando ancho de banda para usted. Si usted se está quedando afuera del cuento. Entonces vamos a poner en marcha un servicio técnico para que le cambien la clave del Wi-Fi y por favor no la vuelva a compartir, ¿sí? Entonces acá tenemos una verificación visual inmediata de que esta IP se está consumiendo el ancho de banda indicado en el campo target. Pablo, habías levantado la mano, no me diste tiempo. ¿Querés preguntar algo? No, ya me lo resolví. Oh, perfecto. Entonces, Simple Queue, perfecto. Bueno, download average rate, total downloaded bytes. Cuando vos estás viendo esta ventana, acá, las queues, ¿sí? Esto es un router en producción que... ¡Wow! 1400 usuarios tiene este router, pobrecito, qué mal la está pasando. A ver. La está pasando difícil, pobre este. Bueno, haces así, botón derecho, Show Columns, y acá podés ver cómo era el Download Average Rate. Entonces, podés ver el ancho de banda promedio que están consumiendo los usuarios, mirá, en tiempo real, y si ordenás por la columna Download Average Rate y vas arriba de todo, podés ver cuánto está consumiendo cada IP. Fíjense que hay unos cachés que están siendo liberados, que son servidores, claro, el destination está siendo liberado, claro, porque son CDNs, ¿sí? Son cachés de contenidos, lo cual produce que el
el tráfico se ha generado desde adentro de la red. Y acá vemos los usuarios. Fíjense, este usuario está consumiendo 43 megas de su plan de 80, este 35 de su plan de 80, este 29 de su plan de 35 y lo está saturando a muerte. Entonces podemos ver en tiempo real el estado de consumo de ancho de banda de los usuarios. Las Simple Queues son muy poderosas en cómo te dan herramientas de monitoreo. Ok, perfecto. Bueno, hay algunos temas teóricos que en esta charla no son relevantes respecto de cómo se ordenan el procesamiento en las colas simples, Simple Queues. Y más allá de esta herramienta que está asociada a las Simple Queues, la ventana de gestión de controles de ancho de banda, en una primera etapa, en escenarios corporativos u hogareños, ¿sí? O en entornos de educación, nosotros podemos tener una situación un poco más descontracturada, porque no siempre tenemos controles de ancho de banda. Entonces, supongamos, en una escuela, posiblemente ustedes implementen un despliegue Wi-Fi, conectan usuarios, conectan access points, tienen un router de borde, ese router comparte el acceso a Internet, pero no tenés controles de ancho de banda, porque nadie paga por tener Internet en una escuela, ¿sí? A lo sumo se paga por ir a la escuela a estudiar. Entonces, en algún momento puede plantearse esto de que el Internet anda lento. Entonces, vos estás en un entorno educativo, entonces posiblemente mires acá tu router con el cual das Internet, vayas a la interfaz WAN y digas, ¿por qué andará lento? Y cuando miras así ves que la interfaz WAN está consumiendo, qué sé yo, los 50 megas que tenés contratados. Y decís, che, qué loco, están consumiendo 50 megas. Y yo tengo contratado 50 megas. ¿Y por qué andará lento? Entonces te fijas en la LAN y ves que las interfaces LAN suman 50 megas. O sea que hay alguien que está desesperadamente consumiéndose los 50 megas. Entonces ahí surge el desafío. ¿Quién es el usuario que está consumiendo ese extra de ancho de banda? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Vamos a usar esta herramienta poderosa que se llama Torch. ¿Están listos? Acompáñenme. Menú Tools, submenú Torch. Ahí vamos a indicar cuál es la interfaz que vamos a escuchar. Típicamente va a ser la interfaz LAN, la que conecta a mis usuarios. Si es el Ethernet 3, será el Ethernet 3. Si hay un bridge, o sea, hemos reunido múltiples interfaces en una misma interfaz virtual bridge, como por ejemplo el Ethernet 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Todos los puertos adicionales al 1 están en la LAN, entonces yo voy a indicar, ok, quiero escuchar el tráfico que entra a través de esta interfaz virtual que es el Bridge LAN, en el que se reúnen el Ethernet 2, 3, 4 y 5. Ahí cuando yo abro la ventana Torch, normalmente estas checkboxes están activadas. Ustedes apaguen todas y dejen solamente la checkbox Source Address. Ese va a ser mi único criterio de análisis de tráfico. Una vez que tengo activada solo la checkbox Source Address, aprieto Start y ordeno por TX Rate. Este es el ancho de banda que el router le está entregando a los usuarios. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujo para entender la lógica de conexionado de este escenario. Yo tengo un router de borde, que es el router que da acceso a Internet. Acá tengo el router de borde. Tiene el Ethernet 1 conectado a Internet y el Ethernet 2, 3, 4, 5 conectado a mis usuarios. Yo construyo un bridge entre estos 4 puertos para que todos sean controlados, analizados y gobernados por un solo envoltorio de estos 4 puertos que se llama un bridge. ¿Sí? BR-LAN, esa interfaz que veíamos recién. Cuando yo analizo con Torch el BR-LAN, voy a estar analizando la sumatoria del tráfico por todas las interfaces. A estos puertos tengo conectados mis usuarios, ¿sí? Notebooks, o quizás en algún puerto tengo un access point, ese access point está irradiando, y tengo conectado, por ejemplo, un teléfono a ese Wi-Fi. Todo esto que vemos acá forma parte de la LAN, la red interna, mis usuarios. ¿Sí? Entonces, el ancho de banda que el router envía hacia mis usuarios
envía hacia mis usuarios es lo que los usuarios descargan de Internet. Es el download, ¿sí? Entonces, lo que el router transmite a los usuarios es lo que los usuarios están descargando. Por eso es que acá yo quiero ordenar mi torch utilizando como criterio de ordenamiento el TX, ¿sí? Cuando yo ordeno con el TX, tocando acá el nombre, esto es como un Excel, ¿sí? ¿Viste cuando tocas la columna que ordena todo por esa columna? Bueno, acá yo tengo el ranking de cuáles son los usuarios que más ancho de banda están consumiendo. Vamos de nuevo porque fue todo muy rápido. Cierro esta ventana, les digo, vos estás en el router, vas al menú Tools, submenú Torch, especificás la interfaz a la cual están conectados los usuarios, que puede ser un bridge o puede ser un puerto físico, por ejemplo el Ethernet 3, descliqueás todo lo que encuentres a tu paso y dejás solamente el source address. Apretás Start y vas a ver el ancho de banda que están consumiendo los usuarios a través de ese puerto. En el caso de este router, el Soho LAFE, es el VRLAN, la interfaz, ¿sí? Aprieto Start y ahora veo los usuarios que están consumiendo el ancho de banda. Fíjense, el que más consume es el 22. El 22, acá me lo copio, copy, cierro esto, voy a las queues y me hago una cola simple con el usuario, el maldito usuario 22, y le pongo, vos vas a tener 50K de subida y 300K de bajada, ¿sí? Y ahí puedo restringir el ancho de banda de este usuario. Posiblemente configuremos valores más razonables, ¿no? Pero esta es la idea para poder tener nuestra red bajo control y que no digan más, este administrador, la red me anda relenta. No, no es que ande lento, es que tengo un infeliz que se está bajando películas con el BitTorrent, ¿sí? Y por eso el resto de la gente no tiene ancho de banda. Ahora no va a ocurrir más eso. Le voy a dar internet, pero restringido. Vamos. Y aparte después lo puedo graficar para tener pruebas de que esa IP estaba consumiendo ancho de banda. El Torch entonces es una herramienta muy poderosa. A diferencia de los gráficos, el Torch me muestra información en tiempo real. Los gráficos son información histórica, lo tenés que dejar un día graficando para poder ver algo con los gráficos. En el momento en el que lo enciendas no vas a ver nada. Bueno, este era el objetivo entonces de esta charla. Recuerden que en un par de semanas empieza la tercera edición de los entrenamientos oficiales. Van a tener sus routers como ahora en este webinar, pero durante todas las semanas que dura el entrenamiento van a tener que hacer un montón de configuraciones. Por eso es que los entrenamientos son tan entretenidos, porque tenés que configurarlo realmente y periódicamente, por no decir todos los días, yo les voy a borrar los routers para que los tengan que volver a configurar y de esa forma puedo torturarlos un poco más. Entonces, las Simple Queues son, no solo nos permiten monitorear el consumo de un usuario en tiempo real observando su color, sino que esta información se puede extraer externamente, lo podemos extraer un SAVIX, todas las colas simples pueden extraerse por SNMP o podemos graficarlas en nuestro propio router. Además, nosotros podemos jerarquizar el estado de consumo según el orden en el que pongamos las colas. Estos son temas un poquito más avanzados. Los vemos en el primer entrenamiento. En el MTCNA ya se ven estos conceptos, porque una vez que empezás a configurar, las cosas van saliendo más fáciles. Y además, recuerden que las colas simples son muy eficientes en los routers CCR. La generación de routers CCR son los routers multinúcleo que tienen muchos procesadores funcionando en paralelo y de esa forma pueden controlar el ancho de banda de cientos de usuarios por muy poca plata, porque son equipos muy económicos para la función tan valiosa que nos brindan, que es proteger ese dinero que invertimos todos los meses en el servicio de Internet. Hasta acá llegamos. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes, casos de uso. Contame, Juan. Hola, estaba yo imaginando que íbamos a ver más de las de árboles de colas. Lo que vimos. Claro, ese es un tema más avanzado y no. Este era un webinar para introducir algo que muchas veces se pierde de vista porque la gente está acostumbrada al router TP-Link o al router Fortinet o al router Cisco, esos routers hogareños debajo. Y acá tenemos que entender que en MikroTik siempre tenemos la posibilidad de acceder a todas las funcionalidades
como es la del control ancho de banda. ¿Sí? En equipos tan chiquititos como estos, ya podemos implementar controles ancho de banda para proteger el ancho de banda en la red. La priorización de tráfico es un tema más complejo, que lo vemos en el avanzado de calidad de servicio. El primer nivel de los avanzados empieza el lunes 25, no, 24 creo que empieza la calidad de servicio. Y ahí es donde vemos Mangle y donde vemos priorización de tráfico y donde vemos árboles de colas, esos temitas un poquito más avanzados. Juan, yo sé que vos ya estás en otra liga, pero bueno, acá la idea era dar este pantallazo introductorio, ¿sí? Jairo, contame, Jairo. Inge, es que, bueno, buenas tardes a todos. Es que, bueno, yo tengo muchas ganas de hacer el tráfico control engineer. O sea, yo ya vengo aplicando hace mucho tiempo muchas políticas de control de tráfico en mis redes, ¿sí? Lo que mencionaba un compañero me llama mucho la atención. Esto pues ya para el tema de IPv6 y pues otras cosas también, como estábamos hablando del Kiwi Type, por ejemplo, para los cake, ¿sí? Todo este tema. Sí. ¿Esto lo tienes tú en ese temario en el MTC, en el de Traffic Control Engineer? Correcto, tal cual. En realidad, el control ancho de banda lo vemos en el IPv6 Engineer, para IPv6. El IPv6 empieza el martes 4. Y ahí, cuando vemos en IPv6 los métodos de autenticación, ahí vemos la implementación de los controles de ancho de banda para IPv6. ¿Sí? Listo, gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hasta acá llegamos. Entonces, si todo va bien, para mañana o para el lunes va a estar disponible el video. Quedamos en comunicación. Un segundito. Lino Alexander, contame, Lino. Jorge, ¿me escuchás? Sí, te escucho. No tiene que ver con el curso, pero sí en línea con lo que decía el alumno anterior, creo que fue Pablo o Jairo, con respecto al IP versión 6. Estos cursos se dan en fecha y fuera de fecha no se pueden hacer prácticas ni nada de eso, ¿verdad? A veces les dejo una semanita más los routers para que sigan entrando y sigan haciendo prácticas, pero entendamos que cuando vos accedes a los routers durante el entrenamiento, no accedes al router solamente durante las 2 horas de clases. Ajá, accedes entendí. todo el día y al día siguiente todo el día y al día siguiente todo el día. O sea que en el IPv6, por ejemplo, el IPv6 son 3 semanas. Tenés casi un mes accediendo a la red y consultando con tus compañeros, y cuando algo no te funciona pedís ayuda y vamos viendo distintas configuraciones, y acordate que en el IPv6 actuamos con IPv6 reales, que de hecho incluyen laboratorios para llevar IPv6 hasta tu notebook, porque algunas de las prácticas del entrenamiento IPv6 proponen que vos tengas un router en tu oficina, en tu laboratorio, y también marques un túnel desde tu router en tu casa, en donde estás vos tomando la clase, y puedas tomar IPv6 directamente en tu notebook. O sea que el nivel de variedad de laboratorios que vemos durante el entrenamiento es brutal. Algunas configuraciones se hacen en la nube de Optimix y otras configuraciones las llevas hasta tu notebook y haces que tu notebook navegue con direcciones IPv6 que tomó tu notebook y está navegando en dual stack totalmente real, con IPs reales que salen a través de la Patagonia Argentina, donde nos prestan esas direcciones IPv6. Y entonces los laboratorios son muy extensos, no es solamente las 2 horas de clase. ¿Y qué prerequisito tiene que tener uno en conocimiento, Jorge? Perdón que te interrumpa. No me Primero, es excelente la pregunta, y así que sos re bienvenido. Mira, para el MTCNA, que es el primer nivel, que es el que tenés que cursar para después poder hacer cualquier avanzado, incluido el IPv6, tenés que saber básicamente TCP/IP. ¿Sí? Tenés que saber que las páginas web son TCP en el puerto 80, que las páginas HTTPS son TCP en el puerto 443, saber qué es el servicio DNS, que es UDP 53, saber lo que es un ping, saber lo que es un traceroute, saber lo que es un /24, un /16. Yo te diría que ese sería el panorama. Si vos sabés la diferencia entre un /24 y un /16, ya estás listo para el MTCNA. Cuando vos mencionas Dual Stack, ya estamos comprometiendo a PPOE también, ¿correcto? Durante el entrenamiento IPv6 vas a aprender que implementar IPv6 no quiere decir perder la IPv4
y tener una IPv6. Quiere decir que pasás a tener ambas cosas, una IPv4 y una IPv6. Ahora, para obtener la IPv6 y también la IPv4, tenés distintos métodos de autenticación. Vos podés entregar IPv6 por DHCP o entregar IPv6 por PPPoE. Y durante el entrenamiento vamos a hacer laboratorios de ambas cosas para que domines cómo asignar IPv6 a una ONU o a un equipo cliente inalámbrico por DHCP o por PPPoE. ¿Sí? Que son los métodos clásicos de autenticación para operaciones comerciales con IPv6. Entonces, con el curso que se viene, sería lo justo y necesario para iniciar IP versión 6. O sea, el curso que ahora viene es, ¿cómo se llama el nombre del curso? IPv6 Engineer, MTC. ¿No? ¿Ese es el que se viene ahora? ¿El curso que Ese se es viene el ahora? que empieza el martes 4, correcto. Lo que pasa es que es así. Normalmente, el MTC INE, a ver, te voy a hacer una... Así. Perdón que extienda esto, Jorge. No, al contrario, es muy valioso porque, a ver, nosotros traemos los webinars y los invitamos para que sepan de lo divertido que son nuestros entrenamientos, así que vos me estás preguntando justo sobre los entrenamientos. El MTCNA es el primer nivel. ¿Sí? Una vez que vos haces el MTCNA, podés hacer cualquier avanzado, como por ejemplo el control de tráfico, TCE, el avanzado de ruteo, ¿sí? El avanzado de seguridad o el avanzado de IPv6. Estos son los 4 avanzados que podés hacer cuando tenés hecho el MTCNA. Y si además, ¿cuándo se hace? El MTCNA ya se hizo. El MTCNA se va a dictar el 5 de junio. ¿Sí? Empieza el MTCNA. El miércoles 5 de julio. Junio, perdón. ¿Sí? Junio. Dentro de 2 semanas. ¿Y el IP versión 6? El IPv6 seguramente, el tema es así, como este entrenamiento, el IPv6 y muchas veces el MTC-INE, son como un poquito más avanzados que estos que están acá. Perfecto. Normalmente los dictamos para los que ya son exalumnos. Entonces, bien. Aquellos que ya son exalumnos ahora pueden venir al IPv6 o al MTC-INE. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, el IPv6 empieza el 4 del 6, el 4 de junio. Y vos decís, Jorge, me estás jodiendo. El MTCNA empieza el 5 y el IPv6 me lo metiste en el 4. ¿Cómo hago? Necesito una máquina del tiempo. Y sí, porque el IPv6 es para exalumnos. Entonces la onda es, tomar el MTCNA, si querés hacer algún otro avanzado lo haces, y seguramente en septiembre tendremos otro IPv6 para que ya seas exalumno, ya estés más en calor, ¿sí? Y puedas capitalizar al máximo el IPv6. Jorge, ¿qué alcance tuviste con la implementación de IPv6 con tus alumnos? Por ejemplo, ¿llegaste a poder poner IPs públicas de ICPs por el tema de pedofilia, venta de armas? Viste que nosotros tenemos La implementación de IPv6 llega hasta la compu de Doña Rosa. Bien, entonces ya Facebook, OCA, FNA puede entregar todo sale por IPv6. Así es. Bien, perfecto. Muy bien, Jorge. Muchas gracias y perdón a los alumnos. No, al contrario, buenísimas tus consultas. Muchas gracias por las consultas. Pablito, contame. Pregunta. Para poder ver los gráficos, sí o sí tenés que tener habilitado el servicio de www del router. El acceso web, sí. No. También podés ver los gráficos por el Winbox. Es una mierda, pero acá podés ir a Tools, Graphing, y acá, si expandís un poco más, acá, ¿ves? Podés ver los gráficos de las interfaces. Se ven bastante pateadas, pero bueno, si querés los podés ver acá. Estos son gráficos históricos como si fuera el acceso web, pero por Winbox. Obviamente es mucho más lindo el acceso web. No, sí. El tema es que o tenés que tener habilitado en Firewall el puerto del MikroTik o tenés que entrar por VPN. Tal cual, así es. Ok. Buenísimo. Es muy cierto lo que dice Pablo. Para poder acceder a la web del router, acá en IP Service, tenemos que indicar el puerto en el cual exponemos el servicio web del router. Normalmente no accedemos
al router con una página web, pero los gráficos, esto que aprendimos hoy, sí se ven mediante una página web, ¿sí? Para administrar el router entramos por Windows, pero para ver esos dibujitos tan lindos entramos con un navegador web. Buenísimo, chicos, muchas gracias por acompañarnos. En especial muchos compañeros avanzados como Juan, Jairo, Ticio. A veces nos metemos en temas ásperos y complejos, a veces tratamos de refrescar y renovar algunos temas más cotidianos como son las simple queues. Recuerden que en los entrenamientos oficiales entran a los routers, tienen que configurarlo ustedes. Les voy a tener paciencia, no tienen que hacer todo a 200 kilómetros por hora. Y aparte, incluso en los entrenamientos iniciales lo tenemos a Pablo, que nos acompaña y atiende preguntas cuando alguien tiene problemas para no atrasar la clase, y de esa forma todos podemos estar acompañados y aprender al ritmo que cada cerebro puede, ¿sí? Yo particularmente me caracterizo por ser muy lento para entender y para aprender, así que somos solidarios y en sintonía con los que aprenden en nuestros entrenamientos. Un gustazo verlos, estamos en contacto, buenas noches, será hasta la próxima, nos vemos, buen fin de. Optimix Network. Optimix Network. Optimix Networks.